Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina, a la luz de primero su diario espiritual y también de sus cartas, las biografías que se han escrito, y aprendiendo de ella, hoy vamos a culminar esto, lo que he dado a llamar dos cartas en una. Sor Faustina, el 11 de abril de 1937, escribe una carta al padre Sopoćko, pero la guarda, deja en el escritorio. No la manda porque decía cosas bravas. Sor Faustina decía que en mayo ya se iba para Vilna, que dejaba todo ahí dejaba su congregación y se iba para Vilna para fundar la nueva congregación. Bueno, y además, a la vez de hablar de otros temas, pero particularmente eso. Reposar a la carta, deja pasar unos días a ver que si era realmente de paso, le anuncia al padre ya eso, para lo cual ya tenía el permiso de su director espiritual en Cracovia, el padre José András, jesuita, cuyo proceso de beatificación y canonización está iniciado. ¿Y qué pasó? El 13 de abril, Sor Faustina recae en un tremendo dolor, recordemos por la tuberculosis crónica, por la cual estuvo internada más de 3 meses y medio, entre 1936 y 1937. De hecho, la carta del 11 de abril apenas hacía 15 días que había dejado el hospital, menos de 15 días. Y ella estaba dispuesta a cumplimentar lo que ella sabía que Dios le pedía en entonces. Bueno, le agarra ese problema de salud tremendo, no puede apenas moverse, apenas puede ir a la capilla. Cuando va a la capilla, bueno, todo esto lo relata entre mi numeral 1085, 1088, el 1091, del diario espiritual de Sor Faustina. Entonces, en la capilla hace una oración muy ferviente, muy fuerte, muy importante. A partir de esa oración, Sor Faustina empieza a sentirse muy bien. Y ella lo toma como una confirmación de que debía hacerlo. Entonces, el 15 de abril va a escribir otra carta. Y ya esa sí la va a mandar junto con la carta del 11 de abril. Vamos a leer de qué dice Sor Faustina en la carta del 15 de abril que envió junto con la otra carta del 11 de abril. Escribe Sor Faustina: le deseo decir algunas palabras más. Escribí esta carta el 11 de abril, pero la envío solo el 15 de abril, porque he esperado una evidente voluntad de Dios, enviarla o no. Al escribir esta carta, de repente me sentí muy mal de los pulmones. Me atormentaba una tos terrible y me sentía peor que cuando me habían enviado a la curación. Y tuve que guardar cama. Y me parecía que si la tos se repetía todavía un par de veces, seguramente sería el final. Y pensé que posiblemente no había voluntad de Dios para abandonar este convento. Era todo lo que ella estaba diciendo en la carta del 11 de abril, que iba a dejar el convento. Si mi salud empeoró tanto, y por eso no envié la carta, esperando una evidente voluntad de Dios. Hoy termino la novena al Espíritu Santo según esta intención, y hoy también me sentía tan mal que me parecía que no podría bajar a la capilla. Sin embargo, haciendo un esfuerzo, he bajado a la capilla. Al recibir la Santa Comunión, yo misma no sabía por qué comencé a rezar de este modo. Y acá Sor Faustina cita la oración que hizo ese día. El 13 de abril le agarró entonces un tremendo dolor, tremenda malestar, que parecía que tenía que volver al hospital, o estaba peor que incluso antes de ir al hospital, como si no hubiera estado 3 meses y medio internando, tratando de recuperarse. Bueno, así se sentía, y Sor Faustina entonces va a hacer la siguiente oración, que la escribió en su diario espiritual, y cuando, recuerda, el 13 de abril le agarró esa enfermedad, el 15 que va a la misa, recibe la comunión, se recupera, luego de hacer la oración que ahora ella escribió primero en el diario espiritual y luego la transcribe del diario espiritual a la carta que le va a enviar el padre Sopoćko. Es la misma oración, está cotejada de un lado y de una fuente y de la otra. Escribe así Sor Faustina: una oración a Jesús.
Jesús, que tu sangre pura y sana circule en mi organismo enfermo, y que tu cuerpo puro y sano transforme mi cuerpo enfermo, y que una vida sana y fuerte palpite en mí. Si es tu santa voluntad, que yo me ponga a esta obra, y esto será para mí la señal evidente de tu santa voluntad. Esta es la oración espontánea que hace Sor Faustina, le habrá quedado tan grabada porque después de su oración se recupera, la escribe en su diario espiritual y luego la escribe como una entera y la misma oración para el padre Sopocko. Mientras así rezaba, escribe en la carta a Sor Faustina, súbitamente sentí como una sacudida en todo el organismo y de repente me sentí completamente sana. Tengo la respiración limpia, como si nunca hubiera estado enferma de los pulmones. Y para mí es la señal de que debo ponerme a la obra con todo el entusiasmo. Y sigue escribiendo Sor Faustina en la carta. Perdone, querido padre, que le escribo tanto de mí misma, pero siento la necesidad de escribirlo. Lo demás se lo contaré cuando nos veamos. Ya estaba Sor Faustina armando las valijas. El padre András ha salido a Roma y parece que volverá solamente después de la canonización de San Andrés Bobola. Parece que la canonización será el 14 o 15 de junio. Le pido, padre, que con el arzobispo hable como con una indiferencia absoluta. Veo que Jesús actuará en su corazón porque el arzobispo está muy unido al Señor Jesús. Yo estoy en una indiferencia total. Todo me afirma que esta obra es de Dios y acojo todas las disposiciones de la Iglesia con una serenidad profunda y con sumisión. Bueno, ahora sí, Sor Faustina firma esta carta 15 de abril de 1937 y junto con la otra carta firmada el 11 de abril de 1937, las dos cartas en un sobre y van al padre Sopocko. El padre Sopocko va a responder a esto el 22 de abril. A los 7 días responde el padre Sopocko a Sor Faustina, que ya tenía las valijas armadas, ya que todo le confirmaba que se iba, dejaba la congregación y se iba a Vilna, hay 700 kilómetros entre Cracovia, que es la segunda ciudad en importancia de Polonia, y Vilna, que era la capital, es la capital de Lituania al día de hoy. Allí estaba el padre Sopocko, era sacerdote de la arquidiócesis de Vilna. Bueno, era un paso que Sor Faustina venía ya pensándolo y por la situación de salud no lo daba y por la indecisión de sus superiores, el padre András y su superior ahí en Cracovia, hasta que ellos dijeron, bueno, si es evidente de Dios, si el padre Sopocko así lo considera, le daban la libertad a Sor Faustina. Cuando se recuperó de salud, entonces estaba a punto de irse. Vamos a ver qué pasó, qué respondió el padre Sopocko, ¿no? Porque dentro de todo este ánimo y entusiasmo de Sor Faustina, había una realidad que había que tener en cuenta. Pero bueno, sobre todo destacamos esta última parte de la carta donde Sor Faustina habla de una indiferencia absoluta. No es la indiferencia de aquel que no le importa, sino la indiferencia de aquel que dice, hago lo que Dios me pide, que Dios haga el resto. Siempre el Señor a Sor Faustina es, haz lo que esté en tu poder, yo completaré lo que te falta. Cuando uno hace todo lo que está al alcance de uno, que hace todo lo que puede, sabe que ante Dios es exactamente lo que Dios le pide. Así las cosas no parecieran despejarse, aclararse, llegar a un objetivo claro. Si uno hace todo lo que está al alcance realmente con sinceridad, porque también está aquel que se engaña a sí mismo y dice, hago lo que puedo para mantenerse encerrado en su egoísmo. ¿Cuántas personas dicen, no hago apostolado, hago el que puedo, hago todo lo que puedo, pero sin embargo no le quito un minuto al celular, a la novela, a la serie, al fútbol, a las conversaciones innecesarias, a la comida, al descanso? Entonces no está haciendo todo lo que puede, está haciendo lo que quiere. Entonces, Sor Faustina, esta palabra indiferencia absoluta le da mucha paz, porque ella ha hecho todo lo que está realmente, hasta el extremo de ser capaz de dejar la congregación con todo lo que implicaba para una religiosa con votos perpetuos. Bueno, en la respuesta del padre Sopocko va a haber como una aterrizada más a la realidad para Sor Faustina y vamos a ver más de esto, ¿no? Así que bueno, este corazón de Sor Faustina así va avanzando. Estamos
casi paralelos entre el numeral 1088 y 1091 con las cartas del 15 de abril de 1937. Así van paralelas las cartas con el diario espiritual de Sor Faustina, aprendiendo más de ella, de la obra de la misericordia y cómo Dios iba haciendo de Sor Faustina una gran santa. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.